Hola Flor, bienvenida a Be Prime. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Un placer enorme. Muchísimas gracias, Ana, por invitarme. Me alegra que por fin lo logramos, porque estuvimos intentando esto por un tiempo, pero las cosas buenas se hacen esperar. Exacto, 100%, 100%. La perseverancia triunfará. 100%, no, además tenía muchísimas ganas de hablar contigo, porque el tema de hoy, de lo que vamos a hablar hoy, he escuchado un montón de hombres hablar del tema. Y luego te escuché yo a ti, te estaba diciendo en el podcast cuando nosotros trabajamos. Y yo dije, mira esta mujer maravillosa, la vibra que tiene hablando de este tema, como habla de este tema, tengo que tenerla en mi podcast. Y por eso estoy aquí, por eso la persistencia y finalmente puedo hablar contigo. Será un placer enorme. Me alegra mucho. Bueno, entonces, Flor, yo leí los artículos para la revista Forbes, Fortune, Bloomberg, y te llaman la chamán corporativa o también la guía espiritual de emprendedores exitosos. Pero cuéntame tú un poquito, Flor, ¿cómo te describes? ¿Qué es lo que haces? Bueno, justo así como en chiste, ¿no? Cuando me preguntan qué haces, what do you do, whatever it takes, ¿no? El hecho de que me llamen la llaman corporativa, desde muchos aspectos me hace mucho ruido interno, ¿no? Desde luego que no creo en nadie que se nombre a sí mismo chamán. Creo que el chamán es alguien que se sabe sanar a uno y por lo tanto puede apoyar a alguien más en sanarse a sí mismo, pero también entiendo que la gente trata de construir o ponerte dentro de una caja que pueda describir, ¿no? En su propio entendimiento qué es lo que haces. El hecho de trabajar con sustancias psicoactivas por ahí entra bastante en la caja de lo que hoy se conoce como chamán, y el hecho de que apunto a por ahí esferas de poder dentro de lo que es negocios o influencia, es de repente lo que hizo esta combinación, ¿no? De chamán corporativo, pero en sí eh, creo que por ahí ser una estratega de vida es algo con lo que me siento más identificada, el hecho de poder entender dónde está una persona hoy, a dónde quiere llegar y cuál es ese protocolo eh, hecho a medida que puede apoyar y acompañar a esta persona a que transforme su vida. La forma de abordaje es bastante, digamos, es una forma bastante radical en el aspecto de que uno basa, digamos, en el empoderamiento humano, ¿no? En empoderar a esta persona a que transforme su vida y a darle el poder distinto al lugar pasivo, donde el doctor o el psicólogo vienen a decirte que está mal contigo y donde tú no es como que aceptas lo que se te dice, más que encontrar las propias formas, soluciones, ¿no? Encontrar cuáles son los dolores que llevamos en el corazón, cómo esto nos afecta consciente o inconscientemente en nuestro cuerpo físico, emocional, mental, espiritual, y en base a eso, a través del uso de los psicoactivos y otras prácticas de estilo de vida como la sexualidad, la nutrición, el movimiento, la meditación, uno puede empezar a reconstruir su vida y encontrar su pasión. Bueno, entonces, lo que me parece súper interesante de lo que acabas de decir es lo que tú haces es todo un tema holístico, está todo integrado. Es decir, háblame un poquito o cuéntame un poquito qué es la medicina transformacional. Entonces, digamos, es un concepto que surge a raíz, no sé si, bueno, por ahí lo has escuchado antes, te lo vuelvo a comentar. Fue el proceso de empezar a trabajar en mí, principalmente con la ayahuasca, durante varios años. Te diría al menos 5 años de hacer trabajo intenso solo con la ayahuasca en el contexto psicoanalítico, que, que empecé, digamos, a probar la medicina y después empecé a probar estas prácticas alrededor, ¿no? De la ayurveda, del chamanismo, del africanismo, y empecé a ver cómo todas estas formas ancestrales de sanar se conectaban perfectamente, se complementaban perfectamente alrededor de la experiencia psicoactiva.
Entonces, intuitivamente las empecé como a enhebrar y empecé a ver, wow, esto realmente va cambiando mi vida, me hace mejor persona, me hace más compasiva, naturalmente ya no quiero beber, no quiero fumar, cambio mi nutrición, me hace consciente sobre mi energía sexual, cómo circular, ¿no? Y entonces empecé a ver cómo el tantra informaba cómo poder manejar mi energía sexual, cómo la respiración y la meditación ayudaba a calmar la cabeza, cómo comer cosas sin ojos, de repente ayudaba también a todo mi sistema, ¿no? Y empecé a ver como que esto iba mucho de la mano. Entonces, un poco dentro de lo que ha sido este trabajo, un doctor, Martín Polanco, quien él trabajaba principalmente con iboga y ayahuasca combinada en Navy SEALs, en veteranos de guerra, que son los casos más complejos para sanar, porque tienen todas las condiciones, en la mayoría de los casos, incluyendo lesiones traumáticas de cerebro. Como que empezamos a colaborar muy cercanamente y empezamos los dos a llegar a las mismas conclusiones, a lo que realmente se requiere para que alguien radicalmente cambie su vida. Y entonces lo que vi que yo encontraba en mi propia práctica profesional y que él también le encontraba en su propia práctica, validó, por así decir, los descubrimientos a los cuales ambos dos íbamos llegando. Y estos patrones que vimos se repetían y una y otra vez fue lo que extrajimos y creamos esta solución que corrimos underground por casi una década. En sí, es la combinación de las prácticas de vida, como decía, la nutrición, el movimiento, la sexualidad, la meditación y etcétera, combinadas con el counseling, combinada con la eh, suplementación personalizada, o sería la medicina personalizada, donde el psicoactivo aparece como un cherry on the cake, como una cereza en la torta, que es solamente 20% de la ecuación, ¿sí? En donde por un lado te da esa primera experiencia disociativa de no soy mi mente, y que luego en las dosis que le siguen, ¿no? En las ceremonias que le siguen, te da esa fuerza, ese coraje, ese boldness, ¿no? Ese es como un empowerment para hacer el trabajo, para seguir haciendo el trabajo más difícil de cambiar tu vida. Y le llamamos medicina transformacional porque lo que hemos observado es que no solo vas de -10, no me puedo levantar de la cama, a 0, no califico en llamadas para esta condición, sino que con el mismo protocolo después vas a +10, ir y convertirte en lo que tú has venido a hacer, en lo que tú quieras, encontrar tu pasión, ir y ser un agente de cambio, ¿no? O sea, desde, como te decía, no me puedo levantar de la cama a en menos de 6 meses, viste, climb de Kilimanjaro, levantar $1.000.000 por brain cancer, salir públicamente y ser como un rol activo, traer a toda tu familia que haga ceremonia, o sea, 180 grados de diferencia del turnaround, de que no es solamente curas, sino es que la gente thrive. ¿Cómo se dice thrive en español? Buenísima pregunta. Prospera, ¿no? Que la gente no Prospera, es sí, solamente, prospera, no es, florece. claro, no es solamente el no estoy más enfermo, es andar y convertirte en tu propio héroe, en tu propio Wonderman, Ujú. whatever, como sea que eso, perdón por el Spanglish, ¿no? Pero estoy acostumbrada a hablar de esto en inglés. Aquí Eh, hablamos de pero no, me encanta además escuchar todo lo que hay detrás de lo que tú haces, todo el pensamiento detrás, las ideas detrás. Bueno, eso es como lo más importante y lo que más me llamó la atención de tu trabajo, a decir verdad. Pero antes de que hablemos más de eso, quiero entonces que empecemos un poquito a hablar de, de la ayahuasca. Me decías que empezaste con la ayahuasca. Mm, el tema de la ayahuasca, de los psicoactivos, se ha vuelto súper popular. Eh, bueno, no sé, ¿sabes quién es Joe Rogan? Desde que Joe Rogan empezó a hablar de esto, y bueno, ¿Cómo obviamente no Tim voy a saber? Ferriss, Claro, claro, obvio. Heroes, 100%, ¿no? heroes. Yeah. Tim Ferriss, por supuesto, yo creo que Tim Ferriss ya estaba hablando de eso incluso antes de que se volviera tan popular por Joe Rogan y el Sí. tema, pero digamos que en el tema de performance y las personas que están interesadas en desempeño, performance, biohacking, ha sido un tema que va creciendo y se ha vuelto más y más popular.
Pero hay muchos unknowns detrás, ¿verdad? Hay mucho, además, especulación sobre lo que es, lo que no es, mucho desconocimiento también. Entonces quisiera que empezáramos hablando un poquito de la ayahuasca. Primero, ¿cómo la encontraste? O sea, ¿cómo llega la ayahuasca a tu vida? Y que me cuentes además qué es. Vale. Bueno, por ahí te cuento un poquito en el contexto de mi historia, ¿no? Me parece que así hace un poco Sí, más de sentido. Eh, bueno, soy argentina, nací en Buenos Aires. Mi mamá es una doctora freudiana, psicóloga freudiana. Entonces nací súper estimulada, pero sin fe. Fui directo a política y a los 25 años yo tenía un puesto ejecutivo y de repente tuve que cambiar a tener un puesto representativo, viste que es cuando te votan. Y yo dije, esto no es como quiero dar mi contribución al mundo, entonces me agarré mis valijas y me mudé a Berlín. ujú, Hasta este entonces yo ya había hecho terapia desde chiquitita por mi mamá, ¿no? Había ido al colegio de desarrollo cognitivo, había estado siempre muy estimulada, ya tenía como casi 20 años de terapia ujú. psicoanalítica. De hecho, tenemos la mayor cantidad de psicoanalistas en el mundo per cápita en la Argentina. Somos todos neuróticos. Entonces, eh, cuando me mudo a Berlín, cambio la escuela de psicología. Me pasé del freudiano al junguiano. Jung y Freud solían trabajar juntos y se separaron porque tuvieron la discrepancia en donde para Freud todo era acerca de la muerte y el sexo, y para Jung no. Jung se fue hacia, exploró el misticismo. Entonces ahí hubo una desconexión. Yo creo que esto tenía que ver con Freud tomando cocaína todo el tiempo, tenía una versión bastante cuadrada, por así decir. En cambio, Jung, con todo respeto, ¿no? Jung va y explora el misticismo, explora la capacidad de trascender. Entonces, es en ese contexto, cuando empiezo a explorar con Jung y ya cierro el capítulo de Freud, que me doy cuenta de que había un montón que, ¿no? que yo nunca había experimentado. Y es en ese contexto que el psicólogo junguiano me dice, ¿no? ¿Por qué no pruebo ayahuasca? Y como Ujú. que dije, oh, wow, ¿no? Y yo al día de hoy no he tomado cocaína nunca, ¿no? Soy como bastante atenta de qué pongo dentro de mi cuerpo y qué no, qué suma y qué resta, porque lo que no suma resta, ¿no? Entonces siempre he Ujú. sido bastante ordenada en ese sentido. Entonces me tomé un par de años de investigación, googleé, encontré un par de papers mostrando la efectividad de la ayahuasca para tratar adicciones en gente con adicciones complejas a la heroína, a la cocaína por más de 10 años, con resultados, viste, del 75, cosas insólitas. Y un día, eventualmente, cuando rompí mi compromiso, ¿no? Como que, bueno, pensé que de nuevo estaba donde quería en la vida, pero eso no era. Volví a la Argentina después de romper mi compromiso y probé ayahuasca por primera vez. En Entonces, Argentina. en la Argentina. Ah, No solo cambió, no solo me hizo experimentarme por primera vez fuera de mi cabeza, fue, no soy mi cabeza, porque yo en la estructura que crecí en casa para mi mamá, ¿no? Y lo que se me enseñó es que sos tu cabeza, y yo nunca había tenido ninguna experiencia de experimentarme fuera de mi cabeza, entonces no conocía otra forma de existencia dentro de mi ser, más que dentro de la cabeza. Entonces, la ayahuasca, ¿qué es? La ayahuasca es básicamente la combinación de la molécula, el activo, el componente psicoactivo de la ayahuasca se llama DMT o dimethyltryptamine, dentro de lo que es la familia de la triptamina, que se extrae en este caso de una hoja. Entonces, que es la chacruna. Entonces, por un lado tenés la hoja mezclada con una liana, que la liana tiene el inhibidor de la enzima que tenemos dentro del cuerpo humano en el estómago, que hace que automáticamente cuando vos consumís el DMT, esta enzima lo come bien rápido, por eso dura muy cortita la experiencia. Entonces, al hacer la combinación de la liana con la hoja en este té que se cocina por horas y toma como una densidad espesa, cuando vos tomás este brebaje, permite que el DMT viva dentro del cuerpo por mayor cantidad de tiempo, porque hace que esa enzima que se lo comería rápidamente está dormida, entonces permite tener una experiencia de horas. La
naturalmente es una planta femenina, trabaja en olas en estos mundos, en los otros mundos, ¿sí? Como toda la naturaleza. Y la ceremonia generalmente es grupal, en la música es como el hilo conductor, como la mayoría de los psicoactivos, y cada ronda, por así decir, de cada taza que uno se toma, que son más o menos por cada 2 horas, se invita a una segunda o a una tercera ronda. Entonces también de alguna manera tiene como naturalmente esta dosis progresiva, ¿no? Entonces la primer taza la tomas, tarda más o menos media hora en digerirse, 45 minutos de acuerdo a tu sistema de metabolismo. Ahí se empieza a tocar música, uno se va para adentro y de repente el mundo interno se empieza a activar. Luego de las 2 horas se invita a otra taza y la gente que quiere o lo siente toma la segunda taza que builds up, que digamos que exponencia la primera taza que tomaste. Y el mismo proceso se repite con la tercera dosis, depende cómo, ¿no? el chamán o el facilitador cree la ceremonia. Eh, Básicamente, digamos, la experiencia es como que se te activa el mundo interno, por así decir, ¿no? O sea, que uno logra conectar con aspectos del ser, que por ahí cuando la cabeza está tan fuerte y el volumen no tan alto, no permite tener la sensibilidad de escuchar la voz del alma, que tal vez puede ser más sutil o más delicada, y al mismo tiempo también te permite conectar con mayores inteligencias que nuestra propia cabeza, ¿sí? Y tener conversaciones adentro, ¿no? de uno con inteligencias superiores. Cada uno experimenta eso de acuerdo a su mundo interior. Por eso yo siempre digo que es muy importante no compartir, sobre todo cuando gente tiene experiencias difíciles. Bueno, eso habla del mundo interior de la persona que está teniendo esa experiencia difícil y es importante mantener ese contexto para no asustar a otra gente porque todas las experiencias son distintas, inclusive la de cada persona. Las 60 veces que habré tomado ayahuasca en mi vida, por así decir, cada una ha sido distinta porque nunca sos vos la misma persona que toma la medicina, siempre vas cambiando. Entonces es muy importante mantener ese respeto y ese sí, ¿no? De saber que lo que experimentás tiene que ver con vos y nada más que con vos. Ajá, ok. Sí, sí. Cada experiencia individual. Bueno, intentando un poquito em, a separate, lo que dijiste, separar un poquito las cosas que has dicho, porque me surgen varias preguntas, ¿no? Lo primero es entonces aclarar que el DMT entonces es el componente principal de la ayahuasca, ¿sí? Pero muy, muy interesante también lo que dices para que nuestros escuchas también entiendan un poco que el DMT entonces se encuentra en la naturaleza en general. Es decir, hay varias plantas que nosotros de hecho comemos, ¿verdad? Que tienen DMT, pero que nosotros no, pues lo que me hablabas, nuestro cuerpo como que desactiva con las enzimas, desactiva el componente, el poder, digamos, alucinógeno del DMT, ¿verdad? Y por eso es que no tenemos como estos trips cuando comemos plantas en general. Básicamente todo lo que está vivo tiene DMT y Ajá. también está hecho bajo la divina proporción. Animales, plantas y humanos. ¿Sí? Y el DMT básicamente también lo generamos naturalmente cuando nacemos, cuando dormimos y cuando morimos. Ujú, ujú. Cuando nacemos, cuando dormimos y cuando morimos, cuando soñamos. Entonces, esto es parte integral de nuestra biochemistry, ¿no? Ujú, exacto. Está en nosotros y está en la naturaleza, 100%. Claro, Am, claro. y bueno, lo que te decía al principio, se ha hecho tan popular el tema de la ayahuasca y se escucha, claro, no sé, bueno, te decía, Joe Rogan y todos los invitados que tienen su podcast son geniales hablando de sus experiencias con los trips y entonces, claro, uno escucha y uno dice, bueno, de pronto esto es lo que yo necesito para mi despertar de conciencia, pero de pronto a veces no escuchamos tanto sobre
A ver, ¿cuáles pueden ser las consecuencias negativas de esto? Es decir, ¿todo el mundo puede consumir ayahuasca o hay personas que no deberían hacerlo? A ver, digamos que somos, todo lo que uno ve, encuentra en las especies, es que todas las especies, de hecho, animales, consumen enteógenos, que son psicoactivos naturales, desde los delfines, las vacas, ¿no? Lo encuentran en la naturaleza y lo consumen. Y cuando uno empieza a observar, dice, ah, claro, bueno, si uno deduce cómo llegamos desde el mono a nosotros, claramente se comieron algunos hongos en el camino, generó neuroplasticidad y le ayudó a evolucionar para poder tener el poder de sintaxis, que es en definitiva lo que nos separa del mono, ¿no? Entonces, no es matemática aplicada a entender de que esto ha sido algo que ayudó a la evolución humana y del planeta, y que el hecho de que estemos privados de poder explorar internamente dentro de nuestro cuerpo, de nuestra cabeza, es algo que suena raro, ¿no? Y que de hecho las drogas más nocivas para el hombre son legales y las medicinas más saludables son ilegales, claramente muestra de que hay una estructura que no necesariamente nos quiere sanos, ¿no? Ujú. Entonces, yo me uso mucho, yo soy disléxica y me baso mucho en todo lo que es la deducción. Así funciona naturalmente mi cabeza. Y entonces desde ese lugar y de todos los años que me dediqué a investigar antes de tomar la decisión de probar, que también eh, es la verdadera actitud científica, ¿no? Uno estudia, analiza, hace sentido, pruebo, experimento, en base a esa experiencia sé, nadie te va a venir a decir, porque creer que funciona o creer que no funciona sigue siendo igual una creencia. Ujú. Entonces, eh, dentro de eso, ¿no? Yo creo que, como decía Terence McKenna, ¿no? Ir por la vida sin nunca haber probado un psicoactivo es como ir por la vida sin nunca haber hecho el amor. Pero Ujú. al mismo tiempo también uno puede hacer el amor, pero al mismo tiempo también uno lo pueden violar. Entonces es como que la tecnología es una, de acuerdo a la intención con la que se usa la tecnología, es el outcome que uno tiene. Lo mismo con, ¿no? O sea, todas las herramientas de poder, como la sexualidad, los psicoactivos, el craft, son tecnologías que funcionan y que de acuerdo a la intención que se le pone, cambia de sanar o de matar, por un lado. Ok, bueno, pero es Segundo, posible, pero sí, no, continúa, no, perdóname. decime. No, por favor, no, por favor. Sí. Te decía que te iba a preguntar, ¿es posible que, bueno, a pesar de la intención con la que uno decida probar la ayahuasca por ahora, digamos, o el DMT en general, Sí, ya. es posible que, no sé, por alguna condición médica que uno tenga, después de eso le genere ansiedad o episodios de pánico? ¿Es eso? No, primero, al ver, para mí eso tiene que ver con el servir dosis heroicas que la mayoría de la Ujú. gente no puede procesar. ¿Quién dice que es una dosis? La dosis completa, heroica, de disociación completa, no es una dosis estándar. La mayoría de la gente no la puede procesar. No hay necesidad de ir de 0 a 100 la primera vez, all in one. Es una vida de exploración. Entonces, cuando a alguien le da ansiedad, le da desorden postraumático, es like too much information, me diste demasiado que no puedo siquiera procesar, ¿no? Pensar que para la mayoría de la gente, a menos que tengan un upbringing, ¿no? Que la hayan criado religiosos, generalmente es, no hay un Dios, después hay un Dios, y yo soy el Dios, y tenés que procesar, en el caso del sapo, la molécula que yo servía, en menos de 5 minutos tenés que procesar todo eso. Entonces, ¿cómo vas a dar una bomba de que de 0 a 100 en menos de un minuto te convertiste en Dios? No, no hay posibilidad. Entonces, yo creo que el hecho de que chamanismo, eh, digamos, ha sido tomado principalmente por el sexo masculino, que se sirve de acuerdo a la experiencia del sexo masculino, que es más como boom, you know, aquí lo tienes porque son los protectores, son los providers, ellos van, cazan, nos protegen. No es necesariamente la clase de energía que querés para tu primera vez. Y siempre hago comparativos de que una experiencia psicoactiva es como hacer el amor. Entonces, la primera vez
tu primera vez vos querés que sea un hombre tántrico, que vaya despacio, que se tome el tiempo, que vayas saltándolo de a poquito, ¿no? Que vas como metiendo la patita de a poco y de ahí vas avanzando, más que vengan y te te rompen, ¿no? Ajá. Entonces, esto es un poco lo que en mi propio camino de empezar a tomar ceremonias, empezar a sentarme, y era wow, wow, esto, ¿no? Como, y eso que soy fuerte, pero yo sentía que esto no eran dosis, sobre todo, viste, no es la misma tampoco una dosis que una mujer, que un hombre, depende de tu contextura física, tu cuerpo, llevas diferentes dosis, entonces digamos, es importante entender de que estas son sustancias complejas, que te llevan a lugares que asustan, que da vértigo, ¿no? Que la cabeza en muchos casos se aterroriza. Entonces creo que hay una combinación de, por un lado, evaluar a la persona en dónde está física, mental, espiritual eh, y emocionalmente antes de determinar cuál es su dosis. Ujú. ¿Sí? No es solamente el aspecto biológico que se toma en cuenta. ¿Sí? ¿Alguna vez tuviste una experiencia mística? ¿Crees en Dios? ¿Tenés alguna forma de trauma sexual? Todas estas cosas van a aparecer en el viaje. Entonces, por eso es Ujú. importante de dar una dosis que la persona pueda manejar. Si te doy más de lo que puedes manejar, yo estoy fallando, como llaman. Y a la otra persona ahí sí, te da ansiedad, pues like, too much information, demasiada información, no puedo procesar y salís como temblando como una hoja. Entonces, esto se ve un montón, pero de nuevo, no tiene que ver con la molécula, tiene que ver con la falta de profesionalismo, de empatía, de compasión de la persona que está sirviendo, a ver qué tan macho sos, cuánto podés tomar. No es desde ese lugar egoico que se Ujú. sirve la medicina, sino desde la empatía de entender que estas son experiencias que pueden ser muy terroríficas para la mente, que sanan el corazón, que no hay ningún apuro de llegar del otro lado, ay, trascendí. No, es un viaje de ida. Le llaman el camino de los dioses. Entonces no hay apuro de llegar a la meta, ¿no? Y tampoco hay meta, o sea, es tu propio camino. Entonces, habiendo dicho todo eso, en muchos casos, cuando gente tiene desórdenes mentales, te dicen no tomes ayahuasca, ¿no? Por ejemplo, si tenés Ujú. historia de psicosis o así en la familia. Pero también la realidad es que para tratar a gente con psicosis hay pocos médicos que tienen el coraje de poder hacerlo, pero trabajando underground con pioneros, lo que hemos visto es que de hecho cuando alguien y que la familia por ahí ha tomado el riesgo de hacerlo, toda la medicación que le ponen encima a alguien que por ahí tenía una condición, una vez que logras tenerlos en un contexto aislado, sacarle la medicación y por ahí le das de fumar 5 mg de MT y tal, entran en la claridad y entran, de hecho, ayuda un montón a que estén presentes, a poder desarmar esas condiciones mentales. Lo que pasa es que pocos profesionales médicos toman el riesgo de tomar esos pacientes. Ujú. Pero lo que eventualmente, o sea, entonces por una cuestión de protecciones no trabajamos con estos pacientes, pero la realidad es que también puede ayudar, solo que requiere otro tipo de protocolos, en donde primero hay que sacarlo de toda la cantidad de drogas que normalmente tienen prescribidas por el resto de su vida, que los hace completamente disfuncionales, eh, pero también aún en psicosis, en desorden de bipolares y tal, sí generan resultados, solo que hay que limpiar completamente todas las medicaciones y empezar a hacer un protocolo a medida eh, para estas, eh, digamos, condiciones más, más particulares. No, entiendo, sí. Esa parte es importante, ¿no? El tema de pronto los protocolos y la preparación antes de ir a hacer, a probar ayahuasca. Y de pronto lo que tú decías, recordar o tener clara cuál es la intención de la ayahuasca y hacer el protocolo, prepararse para eso, no hacerlo por hacerlo, no es me voy al Amazonas, como está tan de moda ahorita, me voy a Perú, Colombia, Ecuador, al Amazonas de vacaciones y allá tan lo pruebo, porque qué diferente es justo lo que acabas de decir, de pronto saber cuál es la dosis, cuánto, qué tan preparado estás, qué tienes que hacer, pero de eso quiero que hablemos más adelante.
Porque de todo lo que me hablaste sobre, recuerdo que al principio mencionaste, decías que es como este despertar de conciencia, conectar con inteligencias superiores. Estoy segura que hay muchos de nuestros escuchas que nunca habrán probado la ayahuasca o DMT, sapo, nada. Y de pronto no saben qué esperar de este tipo de experiencias. ¿Tú me puedes escribir un poquito? Es decir, no espero que me describas lo que viste como tal, sino un poco más es puramente una experiencia alucinógena, es decir, ves una realidad extrapuesta a lo que ves ahorita, se combinan los colores un poco más como los hongos. ¿Cuál es la experiencia? ¿Y por qué hablas de pronto de conectar con una inteligencia superior? ¿Qué crees que pasa? A ver, digamos, lo que yo puedo comentar es en base a mi propia experiencia personal, mi vehículo, digamos, ¿no? Lo procesa de esta manera. Eh, Ahora, hablando más, si querés, biológicamente o lo que sucede es, vos imagínate que la conciencia es como si fuera una gomita de pelo. Ujú. Cuando se expande, ¿sí? Que eso es lo que hace el psicoactivo, te expande la conciencia. Entonces, durante lo que dura la droga dentro del organismo, estás en conciencia expandida. Por eso es que dicen que genera neuroplasticidad, que las neuronas se comunican en formas que normalmente no sucedían, que es como que todo el cerebro se te prende con luces cuando normalmente por ahí estabas usando una parte muy pequeñita. Mientras estás en conciencia expandida, la gomita se estira. Luego, cuando se ve el efecto, la gomita se vuelve a achicar, pero nunca se vuelve a achicar del mismo tamaño que tenía originalmente. Queda más suave, ¿viste? Más suelta, ¿no? Entonces, básicamente lo que sucede cuando vos estás en esta experiencia y de repente se te activa, ¿no? Se te expande la conciencia, es que, primero, no es una alucinación, lo que ves es real. Cuando trabajas con enteógenos, que significa revela el Dios interno en griego, lo que pasa es eso, es que te endiosas. Es lo más cercano que tenés a la experiencia de autorrealización, de realmente conectar con todos los aspectos de su ser, no solamente con la cabeza. El alma, la voz del alma, del espíritu, o como uno le quiera llamar, que yo ni siquiera nunca había tenido contacto con, se vuelve mucho más fuerte, es como que le suben el volumen y de repente el ego, la cabeza es como que empieza a tomar más su lugarcito y se pone más en su lugar. Entonces es como que se invierten de repente las voces dentro de la cabeza, el elefante salvaje que tenemos de la cabeza, que es siempre fuertísimo, ¿no? Y depende si es un desorden mental, bueno, ya está completamente fuera de control. De repente es como que empieza a bajar su poder en ese aspecto y el alma, el espíritu, empieza a subir mucho más el volumen. Entonces, desde ese lado, la experiencia, y esto obviamente para yo, por ejemplo, yo no veo cosas, muy rara vez tengo visiones, cuando hay gente que tiene viajes completamente visuales. Para mí son más las epiphanies, ¿no? Los insights, cómo me va cayendo la ficha de cosas, entendimientos, de cosmología, de la naturaleza, de mi sexualidad, de mi cuerpo, de lo que uno sea, que ya es como un diálogo que de repente empezás a tener dentro de tu ser. Pero de nuevo, estas son mis experiencias, no implica que todo el mundo las tenga de la misma manera. Pero cuando estás en estado de conciencia expandida, por eso es muy importante primero tomar una dosis en donde podés manejar el nivel de expansión que se te está dando, no necesariamente más es mejor. Es importante que tengas una experiencia mística que empezás a tener, ¿no? De conciencia expandida, porque empezás a poder acceder a las energías y a los espacios que existen más allá de las tres dimensiones que podemos ver cuando estamos en esta dimensión de conciencia. Entonces, de repente los sentimientos, las intuiciones, el poder empezar a acceder al mundo de nuestros ancestros, los muertos que no están muertos, están simplemente en otro plano de existencia, conexión con las deidades, con los semidioses, con otras fuerzas que existen en el planeta para crear, ¿no? Y más allá de este planeta.
¿no? Ya entras en el aspecto de cosmología. O sea, fumar DMT en vez de tomarlo como un té, que también es muy similar al sapo, ¿no? El 5-MeO tiene Claro. un take-off, no lo fumás y en menos de un minuto estás en dosis completa y vas a otros mundos y tenés entidades y para mí es demasiada información, a mí me da ansiedad. Pero digamos, como que te sacan el velo del cuentito, del sueño del que vivimos en este mundo y de repente te das cuenta de la complejidad de la realidad que realmente uno vive. Entonces, es importante entender que la ayahuasca es una, o el DMT es una de las cientos de plantas maestras o de moléculas de los dioses, ¿no? De las plantas de los dioses que existen en el planeta. Los hongos, la mescalina, ¿no? O sea, el ayahuasca, que sería el DMT, o el 5-MeO-DMT, que es su molécula prima. Mismo el THC es un enteógeno, ¿no? Sería como el más suave de los enteógenos, el 5-MeO-DMT sería el más fuerte, ¿no? Como el otro lado del espectro, pero todas tienen diferentes personalidades, por así decir, ¿sí? Tienen diferentes rituales de ser servidas, algunas tienen Ujú. energía femenina, otros tienen energía masculina, algunas son como hermafroditas, como que tienen las dos, ¿no? Entonces, es entender un poco el menú que hay, que está dado por la naturaleza, y cómo cada una de estas enteógenos naturales tienen diferentes sabores, diferentes efectos y diferentes formas, personalidades de conectarte eh, con, digamos, con vos, con el mundo del animal, el plant kingdom y con el mundo del más allá. Es un tema, es un tema fascinante porque durante mucho tiempo, bueno, yo estoy también obsesionada con todo el tema de performance y en general la expansión de conciencia. Entonces, obviamente, si a uno le gusta el tema de performance, va a llegar al tema de la ayahuasca, va a llegar al tema del DMT. Y hay una parte que me llama mucho la atención y es escuchar a las diferentes personas hablando de sus experiencias, porque claro, antes de uno mismo, digamos, pasar por la experiencia, de pronto creo que nos pasaría a todos, es querer conseguir tanta información como sea posible al respecto, ¿no? Como prepararse uno y saber, esto es para mí, no es para mí, bueno, y en ese proceso, entonces escuchar varias experiencias. Y es increíble ver cómo varias de esas experiencias tienen cosas en común, ¿sí? Que lo hace uno pensar, bueno, justo lo que acabas de decir, ¿no? Es otro tipo de, no sé, como otra dimensión, deidades, algún tipo de inteligencia superior, porque parece que, aunque cada experiencia es distinta, hay algunos puntos en común que lo llevan a uno a cuestionar si la conciencia pudiese viajar a otra dimensión mientras el cuerpo se queda, ¿no? Igual que tú, tal vez am, bueno, yo crecí en una familia católica, fue un colegio católico, pero al terminar el colegio dije, yo no creo nada de esto, no, no puedo creer nada de esto, no puedo. Este cuento no hace sentido. Esto, ¿no? Sorry. El storytelling necesita un upgrade. Sí. Sí, ajá, exacto. Pero entonces sí, es como el tema de la búsqueda de la espiritualidad, porque incluso no siendo una persona religiosa, sí siento la necesidad de buscar y encontrar y experimentar con mi espiritualidad. Entonces, ese es un tema que me apasiona y me lleva a cuestionarme si es posible de verdad que la conciencia sea algo más allá y podamos conectar con algo más. Llama mucho, mucho la atención. Em, no sé si tú has visto, hay un pintor, ¿cómo se llama él? Am, déjame lo busco, se llama, ¿cómo se llama este Alex pintor? Gray, Alex Gray. Sí, 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 sí. ¿Has visto sus pinturas? claro. Ujú, ujú. ¿Y qué opinas? ¿Qué tan, no Bueno, sé? él claramente ve cosas, ¿sí? Cuando toma Ajá, ajá, planta, sí, ¿sí? sí. Él claramente es muy visual. Entonces, Ujú. esa es también la belleza, es que la medicina te da lo que vos necesitas. Yo creo que yo friquearía, porque me pasa cuando fumo DMT,
para mí es terrorífico. Yo no quiero ver todos, o sea, por ahí si fumás changa, obviamente que es el natural, si tenés unos paisajes cósmicos, pero depende cada persona. Yo creo que, viste, no sé, a veces siempre tenía ese miedo que te aparece un elefante violeta, viste. A ver, no. La medicina te muestra, y si por ahí en tu viaje es que tenés que ver, ¿no? Y tal, bárbaro, pero a lo que voy es, cada experiencia es completamente distinta. La planta te da lo que necesitas. Si te da un correctivo es porque necesitabas ese correctivo. Y lo mejor que puede hacer el ego es rendirse a esas inteligencias superiores, a esa fuerza. O sea, yo nací atea, yo nací sin creer que existía nada más que en mi cabeza, hasta que tuve esta experiencia. Entonces ahora no es que creo, yo sé, nadie me puede venir a decir que lo que yo viví no es tal. Entonces, Ujú. es imposible, yo creo que, digamos, lo que va a derrumbir eh, el origen, digamos, que los psicoactivos ahora vuelvan al mainstream, es que las religiones en sí es como, bueno, vení por mi kiosco que yo hago la comunicación por vos. En cambio, esto te da la experiencia directa, la experiencia mística. ¿Cuál, Entonces, cuál esto crees es el tú que es mecanismo. cuál crees tú que es la razón principal por la que las personas te buscan y buscan ir por este tipo de, o experimentar con ayahuasca o de DMT o con sapo? ¿Cuál es la razón principal que están buscando? Está en nuestra naturaleza querer expandir la Ujú. conciencia. Es parte de la naturaleza humana. Es algo intrínseco del ser humano. ¿Sí? Entonces, digamos, yo creo que el mismo de la evolución de las especies, la teoría de Darwin, o sea, cuando mirás dentro de lo que es la biología, dentro de lo que son las especies, dentro de lo que son la evolución, venimos, ¿no? De los monos, somos animales, entonces los mismos principios se aplican y nos desvirtuamos tanto, ¿no? De realmente lo que son la sexualidad, las plantas, es que por eso nos desvinculamos totalmente de la naturaleza, porque dejamos de consumir las prácticas y las sustancias que nos conectan con el todo, ¿no? Ok, pero entonces tú crees Entonces, que las personas en general te buscan por el tema de la expansión de conciencia o te están buscando más por un tema de performance, de querer optimizar su es desarrollo muy variado. cognitivo o sanar? Ok, Es, varias es muy razones. variado, Ujú, varias razones. Y también adicciones, o ¿no? Cuando, bueno, nada ujú. funciona, y ¿no? También en muchos casos es llegar al éxito máximo, al estar como, digamos, en la cima de la montaña y de repente darte cuenta que, no está ahí lo que buscabas. Entonces, ¿dónde está? ¿No? Cuando Ujú. llegaste a donde pensaste que iba a ser el éxito y no te sientes como tal. Pero es difícil estandarizar. Desde luego, sí existe una intención de estar mejor, de ser mejor, ¿no? Pero por ahí hay una gente que llega como la último recurso, hay otros que también, ¿no? Ya llevan una práctica progresiva, pionera, y esto se suma dentro de su filosofía. Hay gente que viene realmente con situaciones de vida extremas, ¿no? Hay mucha adicción, no solamente a sustancias, hay mucha adicción a la sexualidad, al juego, ¿no? O sea, y a veces vienen todas de la mano. Hay muchas perversiones sexuales que también se generan, no es como que es una combinación, tomas el alcohol, después querés la cocaína, terminas teniendo sexo promiscuo con formas agresivas, entonces todo empezás a ver que hay patrones que se repiten y generalmente tienen que ver que las sustancias, sobre todo el alcohol, que es como que te saca el espíritu, ¿no? Es de las sustancias más nocivas que hay para el ser humano, empieza a llevar es como un dominó effect, ¿no? Haces Ujú. una y van todas en cadena. Entonces, es muy fácil desde nuestro lugar ver cuáles son los patrones que se siguen repitiendo. Y en el Ok. caso de gente depresiva, también tiene que ver con un montón de cosas de estilo de vida, ¿no? Ujú. Entonces, es difícil, Te buscan es por varias difícil. razones en todo caso. O sea, hay muchísimas razones por qué querer
ir a través de la experiencia. Wow. Flor, y entonces, bueno, durante esta conversación mencionamos el DMT y el 5-MeO DMT, pero ¿podrías contarme un poquito cuál es la diferencia entre ayahuasca, DMT y así básico para personas que no saben Sí, cuál es la diferencia entre ayahuasca, DMT y el 5-MeO DMT? DMT. entonces básicamente la triptamina, la familia de la triptamina dentro del DMT, que le llaman la molécula espiritual, y después tenés el 5-MeO-DMT, que es una molécula prima, que le llaman la molécula de Dios. Ujú. Te llevan a lugares muy distintos, aunque tienen el mismo sistema, ¿no? O sea, lo fumás, en menos de un minuto estás en dosis completa, estás en dosis completa de 5 a 10 minutos, tardás más o menos 20 en volver completamente. La molécula espiritual te lleva al mundo espiritual. Entonces, cuando fumas el DMT, ves entidades, planetas, es muy visual, eso sí, es muy visual, perdón, es muy visual para todos. El 5-MeO no es tan visual, es como que vas, experimentas lo que pasa cuando morís mientras estás vivo o cuando naces. ¿No? ¿Viste como te cuentan así de esa luz al final del túnel? Ujú. Es la única molécula que puede completamente disolver el ego. Entonces experimentás la muerte del ego. ¿Qué pasa cuando la mente que crea esta dualidad en la que vivimos se apaga? Y entras a lo que sería como la experiencia de singularidad, a ser uno con el todo. Entonces es como que te lleva a convertirte en Dios, en Source o como lo que quieras llamarle, cuando finalmente, si tomas la dosis completa, que completamente se disuelve la cabeza. Ahora, la molécula espiritual o el DMT, ¿sí? Puede ser fumado, DMT, o puede ser tomado. Si lo tomás, que es la ayahuasca, es ahí que se hace la combinación con el inhibidor, como te contaba, que se consigue, Ujú. que se extrae a través de la liana, y ahí a ese brebaje se le llama la ayahuasca. Entonces, en vez de ser una experiencia cortita de 5 o 10 minutos, se convierte en una experiencia de horas, de acuerdo a cuántas tacitas, cuántas rondas de medicina tomes, que va de Ok. 2 horas cada tacita, puede ser más o menos 6 horas. Ahora, la molécula de Dios eh, es como fumarte la iluminación, porque, ¿no? Fumas y de repente sentís como, y puede ser muy aterrorizador para la mente, ¿no? Porque como que de repente empieza a trascender los confines de tu cuerpo, ¿no? Y la mente no quiere morir, ni siquiera para ir al cielo. Entonces es por Ujú. eso que hay que entender que, bueno, la mente siempre va a friquear, es una experiencia que obviamente gente con meditación y prácticas ayuda mucho más a poder mantenerse centrado y dejar que la disolución suceda. Eh, en mi caso, yo tengo una cabeza muy fuerte, por eso creé esta técnica de la dosis progresiva, que es slowly, slowly, despacito, vamos ahí, para que entonces uno pueda ease yourself into, ¿no? Que sería como ir relajándose, como que la cabecita se va calmando de a poquito y vas avanzando a la medida en la que no te da pánico, pero es una experiencia que puede ser todos los psicoactivos, ¿no? Es como que le quita poder a la cabeza, a la mente. Entonces, por eso pueden ser experiencias tan terroríficas y por eso hay que tomarlas con mucho cuidado, porque es algo muy delicado. Puede generar desorden postraumático cuando te dan unas dosis mayores a las que puedes procesar. Entonces, Ujú. lo que yo recomiendo siempre es dosis pequeñas y sucesivas. Entonces, en base a eso, vas doblando la técnica desde una pequeña dosis, la puedes doblar, seguís el mismo proceso. Entonces, viste, de alguna manera vas entendiendo a qué mundo estás accediendo, porque si no, de la otra manera, viene alguien y te da una dosis, una bomba, y vos no tenés ninguna referencia de la experiencia a la que estás yendo. En ese plano el tiempo no existe, entonces de repente puede ser una pesadilla más que una experiencia de, ¿no? de autorrealización. Y también Ajá. lo que se ve mucho en el caso del 5-MeO es que si te dan más de lo que puedes procesar, tu mente lo bloquea, tenés blackouts. Eh, ¿Y cuál es el punto de autorrealizarte si no te vas a acordar? ¿No? Ajá. Entonces es por eso que es sumamente importante. Yo recomiendo
trabajar con facilitadores femeninos, porque naturalmente una mujer sirve en dosis progresiva, empativa, con compasión, sabe qué hacer con miedo, no pone su sexualidad fuera de lugar, que genera un espacio muchísimo más seguro y de protección para tener las experiencias más difíciles o terroríficas que podrían ser, ¿no? Y de esta manera de servirla de una manera paulatina, progresiva, se minimiza muchísimo el riesgo de tener desorden postraumático, ¿no? O sentir que, bueno, hay mucha, lo que vimos con el 5MO es que cuando hay mucha sanación sexual, como que se suelta un montón de energía sexual que una lleva y que no sabe cómo soltar. Entonces, a veces, viste, si tenés un hombre dando la experiencia y una chica empieza a tener orgasmos de cuerpo entero, con ¿no? O sea, a veces se vuelve muy física la experiencia, puede ser muy difícil para el hombre Ujú. lograr mantener que no se le vaya la energía. En cambio, una mujer es natural, o sea, no es algo que, ¿no? Es raro ver que una mujer se le tire encima a una persona que está, no sucede, la verdad. Bueno, Flor, Con el y eso es lo que DMT, estás haciendo con Nana en general, o sea, es decir, todas las, sí, hablemos un poquito de Nana porque tú eres la fundadora de Nana y todo lo que me has venido contando son una de las cosas que más me llama la atención de lo que tú haces con Nana, empezando con el tema de ser una mujer, la que te guíe con la experiencia, la dosis progresiva, pero entonces cuéntame un poquito qué hacen en Nana. bueno, básicamente Nana es, en base a toda esta década de servir medicina y darnos cuenta de todas las cosas que realmente necesitas, de la complejidad de este trabajo, que no es un trabajo que una sola persona realmente puede hacer, todo lo que vimos de esta solución de medicina transformacional, de lo que realmente implica que alguien pueda cambiar su vida, con Nana nos dedicamos a estandarizar ese proceso, eh, tanto, ¿no? De preparación, personalización, administración e integración para trabajar con cualquier medicina psicoactiva, y cambiarle la escala, porque antes yo lo hacía siempre bespoke, no era tailor-made, era hecho a medida para las personas que trabajaban. Entonces llegó un punto que es, bueno, ¿cómo puedo cambiar la escala de lo que aprendimos underground? Y en vez de trabajar con 20 poderosos o poderosas, ¿no? Empresarias, ¿cómo podemos llevar esto a las masas? Y sobre todo entendiendo que ahora los profesionales médicos empiezan a tener que trabajar con sustancias psicoactivas cuando nunca han tenido experiencia ni tienen a dónde ir a aprender, y que son sustancias que son como armas de poder, ¿no? Entonces, Mm. el hecho de usarlas, si va a ir ahora encima la medicina que es muy orientada en dosis grandes y solamente en dosis de droga, yo digo, bueno, esto la receta para el desastre, ¿no? Porque trabajar con dosis grandes, sin preparación, sin integración, sin setting, sin, ni set, ni setting, ni las cosas que hacen más, las cosas principales para hacer estas medicinas efectivas, no traumáticas, no adictivas. Entonces, un poco Nana es básicamente estandarizar este proceso, set the bar de lo que es el estándar, el nivel de cuidado que se requiere para trabajar con estas medicinas, que es 100 veces más que el nivel estándar de cuidado que existe dentro de la medicina occidental. Entonces, es cómo podemos hacer accesible todo el conocimiento que tenemos del mundo underground, ahora overground, y hacerlo con doble interfase, tanto para profesionales médicos como para individuos. Entonces, básicamente le llamamos, hicimos el primer protocolo integrativo y comprensivo en el cual combinamos, como te contaba antes, ¿no? Las prácticas de vida o lifestyle medicine con counseling, que no es psychotherapy, con medicina personalizada, donde el psicoactivo es solamente 20% de la ecuación, que viene como la cereza en la torta. Ajá. Excelente. Y en cuanto a la experiencia como tal, ¿solo son mujeres las que guían con la experiencia o también hay hombres que, es decir, estoy hablando solamente de la experiencia con los psicoactivos? Para Las ese nanas paso, solo mujeres. son solo mujeres, sí. Porque Ujú. lo que observamos es que naturalmente una mujer sabe qué hacer. Naturalmente, ¿no? Como el instinto maternal
no es como si fuera que por tener el útero tenemos un companion software, podríamos decir, que viene con ciertas cualidades, ¿no? Esta cuestión de que intuitivamente esto maternal surge, florece, y lo vine testeando durante muchos años. Cuando empecé a servir yo, me empecé a dar cuenta, wow, naturalmente, viste, se activa algo, te cambia la energía. Yo soy bastante masculina en todos los días de mi vida, pero cuando me pongo a servir medicina me cambia hasta el tono de voz, empiezo a moverme como un gato, surge otra forma de, ¿no? Entonces, como si tuvieras un bebé recién nacido, ¿no? Hay toda una delicadeza que naturalmente la mujer sabe qué hacer. Entonces, los riesgos, o sea, 9 de cada 10 mujeres la agarra right away. A pesar de que son drogas o sustancias distintas, que no es como que los doctores pueden prescribir sustancias que nunca probaron. Si querés hacer realmente bien este trabajo, no vas a poder hacerlo nunca sin nunca haber tenido vos la experiencia directa. Y puede generar una gran adicción si de repente se le da tanto énfasis a una droga y nada de preparación y no mucha integración. Eso te iba a preguntar, con el tema del DMT, pues nada, el DMT como tal, si digamos uno lo va, por ejemplo, aquí en Australia es ilegal, está obviamente categorizado como una droga, pero cuando tú buscas el nivel de adicción del DMT no es claro. Entonces quiero preguntarte, ¿qué es el DMT adictivo? El 5-MeO DMT, pues, son estas sustancias adictivas. No son adictivas, porque en definitiva, o sea, me estaba refiriendo a ketamina, que es con lo que empiezan a trabajar los doctores. En general, las sustancias naturales, químicas, como los enteógenos, no son adictivas, ¿sí? Son las que están industrializadas y tienen componentes químicos que generan adicción. La ayahuasca es legal en la mayoría de países, ¿verdad? Porque es, como uso digamos que ligada con un religioso, topo siempre religioso. Ajá. tienen la excepción. Pero el DMT y el 5-MeO DMT no son legales a ver, no tengo ni idea en dónde son legales. En Ibiza, DMT, legal. No, en realidad, o sea, ayahuasca es DMT. Sí, ¿Me sí, entiendes? pero Sí, ok. sí, pero Y hay un montón de lugares en donde no está descriminalizada o no está, digamos, como tal. Por ejemplo, yo servía del 5-MeO-DMT de la bufoteína. La bufoteína es la secreción del sapo que se extrae natural. La de bufotenina un como sapo tal, literal aquí. Yo, sí, aquí simplemente quiero, pues, como para que nuestros escuchas entiendan qué es el 5-MeO DMT. Porque el sí, DMT de las plantas, pero el 5-MeO DMT literalmente lo sacas de un animal, un sapo. sí, Por pero eso se también llama está en sapo. plantas. Ah, ok. También está en plantas, pero la mayor concentración la puedes sacar de este sapo que se llama Bufalvarius, pobre sapito que lo han ahora, han hecho un desmadre. Se puede conseguir la versión química, que sería el reduccionismo de la molécula activa, que es el 5-MeO, pero la bufotenina tiene un montón como un entourage de moléculas, aparte de, no tenés la bufotenina, tenés el 5-MeO y tenés otro montón de moleculitas pequeñas que se extrae de esta secreción del sapo, por eso le dicen el sapo. Pero como te digo, son experiencias, ¿no?, de autorrealización, y como tal en México está, digamos, es por uso cultural, entonces está como más desvirtuado, qué es legal, qué es ilegal. Desregulado. Ajá. En Estados Unidos sí es ilegal, tanto la bufotenina como el 5-MeO-DMT, pero por ejemplo la ayahuasca, hay ciertas iglesias que legalmente la administran en los Estados Unidos, como en 130 países, y que tienen una exempción de la DEA para poder administrar estas experiencias como experiencia de sacramento religiosa. Entonces es en ese marco legal que existen excepciones, y que entonces la ayahuasca principalmente también surge de lo mismo con el peyote, que es la mescalina. Son las dos principales sustancias que uno puede acceder en contexto religioso en forma legal. Pero Okay. es muy difícil de conseguir esa excepción, digamos, Sí, ok. y costoso. Y Flor,
¿por qué crees que las personas siguen volviendo a la experiencia? O sea, lo que encuentro yo es que una vez se tiene una experiencia con la ayahuasca, las personas siguen volviendo a la experiencia. Es decir, ¿qué hace uno con esa cantidad de información en el mundo, en esta dimensión en la que uno está? ¿Qué hace uno después de vivir una Lo que experiencia quieras. donde siente que uno se le disuelve el ego y uno deja de existir, o donde uno se convierte en uno solo con el universo y uno mismo es Dios? ¿Qué hace uno luego con toda esa información y con esa experiencia en el mundo real? ¿Y crees que las personas se vuelven adictas a la experiencia, a volver, y por eso vuelven, y por eso vuelven? Porque obviamente es... No, necesitas demasiados huevos para hacerte adicto. Son experiencias que dan miedo, Ajá, punto. Entonces, ajá. experiencias que dan miedo eh, desde el punto de vista del ego, porque Ujú. realmente le sacan poder al ego y le dan poder a tu alma, ¿no? A otros aspectos de tu ser. Entonces, realmente cuando la gente dice, ay, te has vuelto adicto a la ayahuasca, no, no te podés volver adicto al sapo, es muy raro porque tenés que tener demasiados coraje, demasiados cojones, demasiados huevos, como le quieras decir, para siquiera fumar eso una vez por semana, digamos, ¿no? Son experiencias que, like, wow. Entonces, eh, son experiencias que te cambian la vida, es como una noche de psicoterapia, o sea, en una noche haces una vida de tratamiento de psicoterapia. Me hubiera llevado 3 vidas entender lo que entendí en una ceremonia de ayahuasca. Entonces, para cualquiera que tiene un trabajo serio de desarrollo personal o quiere realmente trascender sus oscuridades, encontrar el propósito de su vida, salir de adicciones, eh, lo que sea que quieras trabajar a desarrollo personal, eh, estas son las herramientas más transformadoras, más poderosas. Entonces, ¿qué más importante tienes que hacer? Digamos que trabajar en la medida de tu propio camino. En mi caso, bueno, fue que empecé a tomar las plantas y las plantas luego me empezaron a mostrar de que este era mi camino para alcanzar mi destino, ¿no? Lo que vine a hacer. No todo el mundo tiene el mismo camino. Eh, no era tampoco lo que yo quería hacer de mi vida, me llevó muchos años y mucho de que la ayahuasca me sopapearon un poco también, ¿no? De, ¿querés ser una Ujú. rockstar? Bueno, esto es como una rockstar se ve, andá y hacé lo que viniste a hacer. Y 15 años atrás no era cool como es hoy. Ajá. Es mucha responsabilidad, es un gran trabajo que cansa, que agota, ¿no? Que no tenés apoyo, que hay mucho estigma, que la gente te juzga por ignorancia, que no es sustentable económicamente, o sea, que tiene un montón de complejidades. Eh, pero bueno, uno no se queja, ¿no? O sea, por algo son elecciones que uno ha hecho a nivel del alma y que tiene que, que tener el coraje y la responsabilidad de estar en servicio y se ha vuelto uno de los grandes honores de mi vida, pero inicialmente yo no quería, ¿no? Era como, no, no, no. Bueno, Flor, si una persona quiere saber más de Nana, saber más de ti, poder conectar, está interesado con todo el tema de la transformación, del despertar de conciencia, ¿cómo te pueden encontrar? La página de Nana, la página web es nanaheals.com. Ujú. Instagram es lo mismo, es @nanaheals. Mi página personal es Florencia Bolini, mi nombre, o florbolini.com. Mi Instagram es florbolini. Y ahí tienen formas de poder dejar su correo. Hay toda una lista de espera para cuando Nana empieza a hacer la versión de prueba beta, que pueden ser los primeros. Y también todo lo que es la generación de contenido educacional. Básicamente nos dejan ahí sus detalles y nosotros los contactamos cuando estamos listos para lanzar. Excelente. Nosotros vamos a dejar los links a Nana, a tu página personal, también en la descripción de este podcast. Si nos están escuchando en Spotify, va a estar ahí también en la descripción. Flor, Fantástico. soy consciente de tu tiempo. Me podría quedar hablando contigo, bueno, otras 2 horas, pero, pero espero que nos podamos volver a ver en el podcast en el Claro que futuro, a sí. seguir hablando, que me cuentes cómo va el proceso. Y bueno, muchísimas gracias por tu labor y por lo que estás haciendo. Un placer enorme. Me quedo con ganas de otra próxima conversación. Tal vez la próxima sea en base a sexualidad, que hay tanto para decir Súper. como en plantas. Y También me felicitaciones por tu encanta. trabajo.
También me encanta ese tema. Sí, No, claro. nos toca también agendar para poderlo hablar después. Excelente. Y te espero por acá en Australia, ¿no? Sí, te aviso cuando llego y felicitaciones por tu curiosidad y por compartir tu curiosidad con el mundo. Mucho respeto en tu camino. Felicitaciones. Gracias, muchísimas gracias, Flor. Que tengas un lindo día. Gracias, hermosa. Lo mismo para vos y para todos tus oyentes.